llamo Esme. Y me llamo Madeline. Bienvenidas al podcast YAM, Yesenia, Esme y Madeline, donde tenemos conversaciones francas sobre cómo afecta a los niños en los centros de detención psicológicamente. Más de 2.300 niños fueron separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos y México entre mayo y junio del año 2018. Y estos eventos continúan ocurriendo en los Estados Unidos cada día. Algo que muchas personas no consideran es cómo estos eventos traumáticos se afectan a los niños psicológicamente. Es importante que hablamos en los impactos traumáticos y las experiencias también de los niños en un esfuerzo para llamar la atención y empezar una conversación con las personas que pueden promulgar cambios realidades. Empecemos la conversación. Pienso que una área muy importante para hablar es por qué las familias y los niños están inmigrando a los Estados Unidos. Um, Yo creo que muchas personas vienen a los Estados Unidos, pues una buscan una seguridad, por muchas razones se huyen de la violencia o de bandas criminales o unas crisis como climática y de la pobreza. Yo sé que mis padres personalmente, ellos vinieron a los Estados Unidos porque querían buscar trabajo para su familia y luego cuando ya tuvieron hijos vinieron más bien como al Midwest para tener como mejor trabajo y pues una mejor futuro, especialmente para mí, como yo era la más chiquita. Así vinieron mis padres, nomás por la familia. los míos también vinieron. Mi papá vino muy temprana edad, vino a los 14 años y vienen, yo creo que al principio vienen nomás para buscar una mejor vida de allá de México, porque la vida en México es muy pobre y yo creo que difícil para hacer una vida allá y más como familia y más si quieres tener como no trabajar tanto y tener espacio para la familia. Um, yo creo que por eso a veces las personas inmigran para acá, para los Estados Unidos. Al principio inmigran como en los estados como de donde no es tan fácil hacer una familia y luego se vienen al Midwest y por eso es que estamos viendo mucho más inmigrantes llegando al Midwest, de como hablamos en la clase. Sí, y pienso que las experiencias que Sus habla sobre es muy similar a muchas otras personas que emigraron a los Estados Unidos um, por trabajo o solamente por una vida más buena y también las situaciones en sus países de sus casas. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Ujú. Sí, yo conozco una familia que es de West Liberty que vinieron del Salvador porque su niña estaba sufriendo mucha violencia allá porque había mucha violencia ahí en donde vivía en su pueblo, que empezaron como con amenazas que tuvieron que huir. Eso se me hace bien triste. Luego tuvieron que traerla como de como 4 años acá a los Estados Unidos. Me hizo triste porque es como una niña tiene que sufrir por todo eso en su país y luego tiene que pasar por migración y venir hasta los Estados Unidos. Y es otra cosa, como estás diciendo, que pasar así por ese trauma cuando están niños allá, pero también podemos pensar cuando pasan por aquí, por la frontera, y entonces son separados sus padres y cómo les afectan eso también. O sea, ellos no toman como un descanso de ese trauma. Y es cuando los artículos que leímos para hoy, es de que eso les afecta mucho psicológicamente. Y después, a una edad de 5 años, es algo que nunca queremos para unos niños. Ujú. Sí, y hasta hay como un court case, el MSL versus US Immigration and Customs Enforcement, que hablan de cómo afectan a los niños psicológicamente el desarrollo como de ese niño, porque pasan por muchas cosas que pueden causar depresión, ansiedad, hasta conectarse con personas cuando están creciendo, o sea, es muy difícil para agarrar como esa confianza, o estar como cómodo con alguien, nomás porque no tuvieron ese amor y sufren de eso porque no tienen el amor o el cariño que necesitaban cuando eran niños, o eso afecta gigante por su desarrollo
la transición de como niño a un joven, a un adulto, como tienen todo ese trauma adentro. Sí, pienso que hay muchos factores en la separación de los niños a sus padres y sus familias. Otro de solamente la separación. Hay otros factores como los centros de detención y las comidas que pueden comer mientras están en los centros y los the environment que los niños están experiencia durante su tiempo en los centros es muy dificultad para los niños y también para sus familias. Sí, porque yo me imagino que los limitan mucho, donde como un niño cuando está creciendo, ¿qué esperas para ellos? Que coman 3 veces al día y con sus merendías, o sea, como tienen la comida, todo lo que quieren, como sus padres, ¿verdad? Están creciendo, se les antoja algo, pues se los dan. Y en estos detenciones donde los están deteniendo, los niños están limitados por la comida, porque no, el gobierno no les da mucha comida, no tienen tiempo para jugar como un niño debería de tener tiempo para jugar, quiere salir a jugar o con sus juguetes todo el día. ¿Qué niño no está jugando con los juguetes todo el día? Y yo creo que allí los limitan mucho y es otra cosa que los traumas están, los factores de que no están con sus padres, pero luego los factores de no tienen las cosas que deberían de tener creciendo. Y es algo que les impide a veces algo, porque cuando regresan con sus padres, de todos modos recuerdan esos momentos cuando estaban limitados y se va a tomar tiempo para que se acostumbren otra vez a poder hacer un niño otra vez. Y nomás de esa edad como le quitan toda la inocencia a un niño, como le pierdan todo eso, no están en una casa, no tienen su propia cama, no sé, se duermen en el piso y se me hace bien triste porque pues de ahí ya tienen que crecer, aunque que tengan 5, 6, 8 años, ya tienen que empezar a ser adultos a ese punto, aunque no tienen la madurez todavía porque son niños, son inocentes, no saben qué está pasando. Y lo que se me hace más triste es que tienen miedo y no tienen a nadie en quien puede confiar. Dice, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando ahorita? No tienen a nadie, nomás alguien. Y siento que también hay un problema, pues, con el idioma, porque los de inmigrantes no, a lo mejor no hablan español, los niños aprenden español y no hay esa conversación que pueden tener. Como, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué me tienen aquí? No saben nada. Están ahí como pues, encerrados. Sí, y luego no nomás estos niños o estas familias que llegan, no nomás son de México, vienen de todos lados y a veces el trauma también de llegar de la frontera, porque hay de Honduras, de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y de los estados más abajo en el sur. Y ellos todos esos tienen un viaje largo y luego para ser detenidos, que ese viaje no debería de ser para un niño en primer lugar. Luego llegan a los Estados Unidos, son separados de sus padres. El trauma yo creo que es mucho más y luego se va acumulando. Y en los centros de detención, cuando los niños no tienen las cosas para su desarrollo, causa impactos en su desarrollo psicológicamente. Hay muchas probabilidades de desarrollar estrés postraumático y depresión, como Yesenia dice. Y creo que en esos eventos cuando los niños y los padres, pero específicamente los niños, experiencian depresión o postraumáticos después de sus experiencias en estos centros, deberían ser compensados por el gobierno después de las experiencias. Yo no sé si esto es una cosa que el gobierno da a las familias, pero Estoy de acuerdo, deben de tener como ya, creo que ya ha habido como una act que firmó uno de los, creo que fue Donald Trump, y yo creo que debería de haber como una
tipo de recompensa para esas familias que fueron separadas. Y yo creo que también, como dices, de la depresión y todos los traumas y todo, que deberían de tener como un terapeuta para que puedan poder trabajar con ese trauma que dejaron. Porque esa fue la culpa de la inmigración. No podemos decir que no, porque yo creo que deberían de ser, de todos modos, con una familia, obvio no vas a separar a un niño de su padre, y menos si tiene de 4 o 5 años, eso no es normal, o sea, cómo fue que pudieron hacer eso? No tener el corazón para separar a un niño así y no, que no habla inglés, que no tiene a nadie, ni, no sé, eso es algo que en serio sí me pone a pensar de cómo pudieron hacer eso al principio. Ujú. Y estoy de acuerdo que necesitan esa terapia para hablar sobre los sentimientos que han pasado. Y creo que más importante, no nomás ellos solos como menores, pero también las familias, porque no nomás afectan a los niños, sino a los padres también. Imagínate tratando de traer a tu hijo y luego por como un año, por lo menos, no tienes a tu hijo, unos meses no tienes a tu niño ahí contigo. Como los dos necesitan estar ahí juntos durante la terapia, tenerlos separados y necesitan como, tienen que tener ese recurso allí porque no es la culpa de los niños, no es la culpa de nadie de que están separados, excepto, inmigración. Y luego no nomás tenemos así ya las familias que están, que fueron separadas, sino también tenemos a las familias que están esperando en la frontera, um, que tenemos, que están esperando en la frontera, que no tienen comida y están durmiendo afuera en las tiendas de campaña. Son las familias que vienen de más de los otros estados y de los otros países más al sur. Y esas familias están esperando para la amnistía que Biden no quiere darles ahorita por el COVID. Yo creo que eso también es algo traumante para los niños porque las familias también están mandando a sus hijos solos acá al otro lado de los Estados Unidos sin nada de ayuda ni nada de como de compañía, nomás son los niños y es cuando está pasando mucho de los traficantes de niños. So, yo creo que también ese es otro tema de que tenemos que mirar, Uh-huh. pero hay mucho más que pues de que no sabemos. Sí, sabe que el presidente Biden quiere reunir a esos niños con sus familias de nuevo. Durante lo que pasó, se ve que Biden prometió revisar la política migratoria de Trump y a ver cómo revisar todo eso, pero se me hace difícil porque si acordamos en 2019, creo que fue, que dijeron que perdieron como conexiones con las familias, al menos como con 300 niños estaban solos porque perdieron esa conexión. So, no sé qué es el plan de Biden, como no entiendo muy bien qué es su plan para revisar todo eso, cómo tenerlos conectados, como siento que no hay un plan ahí en el gobierno para saber qué sabe con los niños, qué les va a pasar en su futuro, se van a estar con sus familias o ya no, porque no pueden no tienen los documentos, qué está pasando con ellos. Sí, y yo pienso que es muy triste la situación porque hay muchos politics que dice que hay una legislación o una ley que van a improve esa situación, pero cada vez hay una ley, pero no hay mucha acción y los números de los niños están el mismo por muchos años, aunque hay muchas leyes que tratan de fix este problema. Es muy, muy triste. Sí, es como dicen, pasan todas esas leyes y no hacen nada. Y luego se quejan del dinero, que dónde va a llegar este dinero, que cómo vamos a poder cuidar a estos niños y todo, pero al principio no tuvieron que hacer esto. Entonces, ¿por qué se están quejando y están haciendo todas estas leyes y están pasando todo esto, pero no hacen nada, no hay acción? Y es lo que necesitamos, es poca de acción para poder resolver estos problemas. Sí, exactamente es lo que yo también creo, que necesitan tener esa acción, hacer algo.
y pues hacer al menos como uno tiene que arreglar cómo están las fronteras, o sea, dicen ahí que es como una cárcel o peor lo que están en estos niños, o sea, ¿qué niños van a estar en la cárcel? ¿Qué niños no deben estar en un lugar que sea como una cárcel? Por primero, ya saben. Ujú. Y yo creo que es muy importante que leyes en el futuro um, es sobre los efectos que afectan a los niños después de sus experiencias en esta separación en los centros, porque muchas de las leyes están sobre solamente la situación en el centro y cómo improve estos efectos en los centros, pero hay muchas cosas después de esas experiencias que están más importantes en su desarrollo y sus cerebros y es muy importante para hablar. Ujú. Sí, pues al final de todo, los centros de detenciones causan esa trauma a los niños, a los docentes, hasta los padres, como mencioné, también con su estado mental. Claro, vemos que psicológicamente afecta más a los niños porque sí, todavía están desarrollando y tienen una trama de no tener a su familia a su lado. El artículo que leímos de Trump en junio 20 de 2018 firmó una orden ejecutiva. Esto fue por la ley que pasó Trump, el presidente de los Estados Unidos en este momento. Era por la Trump administración de cero toleración policía de la frontera. Más de 2.300 niños fueron separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos y México entre mayo y junio de 2018. Todavía hay más de 500 niños esperando ser reunidos con sus padres hoy en día. Quiero darles muchas gracias a todos los que pudieron estar aquí hoy y tengan un buen día. Gracias. Gracias. Adiós. Vuelo lento de sus alas rotas, pobre mariposa con sus alas rotas, pobre mariposa.